Geometría de las formas, paralelismo, producto escalar, perpendicularidad. Condición de paralelismo entre vectores. Dos vectores, v y w, de un mismo plano son paralelos si el vector v puede expresarse como el escalar k por el vector w, siendo k un número real distinto de 0. Vamos a expresar a los vectores v y w en forma cartesiana y a realizar el producto del escalar k por el vector w. Se pueden establecer una igualdad entre las componentes del vector v y las componentes del vector k por w. Si todas las componentes del vector w son distintas de 0, entonces podemos escribir para cada una de las ecuaciones la siguiente proporción, despejando el valor de k de cada una de ellas. Como vemos, las componentes del vector w están en los denominadores, por eso no pueden ser 0. Entonces, las componentes así son proporcionales. Luego, el vector v puede ser expresado por un escalar por el vector w, con k siendo un número real distinto de 0, entonces el vector v es paralelo al vector w y k es un escalar único. Particularidades del paralelismo entre vectores. Sabiendo que el vector v puede ser expresado como el producto entre el escalar k y el vector w, siendo k un número real distinto de 0, entonces el vector v es paralelo al vector w. Si k es positivo, entonces los vectores v y w tienen el mismo sentido. En cambio, si k es negativo, los vectores v y w tienen sentido contrario. Vamos a ver un ejemplo y analizar si los vectores v y w son paralelos. La respuesta es sí, pero ¿por qué? Si establecemos la relación de proporcionalidad entre las componentes del vector v y las del vector w, se verifica que 2 dividido menos 8 da lo mismo que menos 3 dividido 12 y da lo mismo que menos 1 dividido 4. Por lo tanto, la constante k es única. Producto escalar entre vectores. Dados dos vectores v y w no nulos, que forman un ángulo entre 0 y 180 grados, que llamaremos alfa, se define el producto escalar entre el vector v y el vector w como la suma de los productos de las componentes del vector v y del vector w, tanto para x como para y como para z. El resultado del producto escalar es un número y también se lo puede definir si conocemos el ángulo comprendido entre el vector v y el vector w, como el producto entre el módulo del vector v por el módulo del vector w por el coseno del ángulo comprendido alfa. Entonces, de las dos fórmulas se puede establecer una relación en que la suma de los productos de las componentes del vector v y del vector w, tanto en x como en y como en z, es igual al producto del módulo del vector v por el módulo del vector w por el coseno del ángulo comprendido. Ángulo entre vectores. Dados dos vectores v y w no nulos, y la expresión del producto escalar entre ellos, como el producto entre el módulo de v, el módulo de w y el coseno del ángulo comprendido. Podemos despejar que el coseno del ángulo alfa se puede expresar como el cociente entre el producto escalar de v y w y el producto de sus módulos, de donde el módulo del ángulo alfa que estamos buscando es igual a la función inversa del coseno de la expresión del producto escalar entre v y w dividido por el producto de sus módulos. Como caso particular podemos ver que si el producto escalar entre dos vectores no nulos es igual a 0, entonces, analizando que los dos módulos no pueden ser 0, lo que se deduce es que el que vale 0 es el coseno del ángulo. Por lo tanto, el ángulo cuyo coseno vale 0 es un ángulo de 90 grados. Propiedad del producto escalar. Dados dos vectores no nulos, si su producto escalar es 0, entonces los vectores son perpendiculares. Y también es válida la condición de que si dos vectores no nulos
son perpendiculares, entonces su producto escalar es nulo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el vector -3, 1, 4 y el vector 2, 2, 1, expresado en forma cartesiana. Realizamos el producto escalar y nos da igual a 0. Entonces los vectores -3, 1, 4 y 2, 2, 1 resultan ser vectores perpendiculares. Versor asociado a un vector. Dado un vector no nulo B, es posible encontrar un versor asociado al mismo, es decir, que tenga la misma dirección y sentido, pero módulo 1. El vector B puede expresarse como el producto entre el módulo del vector B y el versor B. Entonces, despejando el versor, puede expresarse como el producto entre 1 y el módulo del vector B multiplicado por la expresión cartesiana del vector B. Vamos a hallar un versor asociado a un vector dado. Tenemos el vector B de componentes 4, menos 1, 2. Necesitamos calcular su módulo, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y utilizando la fórmula del versor, que es igual a 1 sobre el módulo del vector por las componentes del vector, reemplazamos con los datos y obtenemos el versor asociado al vector B.